noche viene ahora, el día terminó, me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas. Vamos rápidamente, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Lucas, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice como título de esos textos, la pesca milagrosa. Dice el versículo 1, aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, en la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, estos fueron textos base de la última reunión que organizó la congregación de la Occidental, la reunión invernal juvenil. Desde el año pasado estuve informándoles que iba a estar por aquellos lugares y así fue. Así que, yo preparé un canto para esta reunión, y para preparar el canto pues también hay que preparar un tema, que pueda ayudar al canto a ser bien doctrinalmente, que esté bien doctrinalmente. Así que hoy les quiero hablar del tema que preparé para aquella ocasión. Ese fue el texto principal. Realmente, es Mateo capítulo 4, versículo, déjenme les digo qué versículo es. Mateo 4, versículo 19. Dice, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Aquí Jesús, hermanos, Jesús convence a Pedro y a quienes estaban con él de que él era Cristo y que él podía hacer milagros, y les dice a él una frase muy importante, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Acá la pregunta es, hermanos, ¿qué significa ser un pescador de hombres? Porque realmente Jesús solamente les llama y le dice, vengan conmigo, ustedes van a tener un nuevo trabajo, pero no explicó realmente qué significa ser un pescador de hombres. Y en realidad pues, no lo hace a lo largo de la Escritura. Pero hoy vamos a ver, hermanos, unos cuantos puntos que he preparado que nos ayudan a entender qué significa ser un pescador de hombres y cómo nosotros, aunque no hayamos sido pescadores, podemos ser también pescadores de hombres. Vamos a ver unos puntos, hermanos. El primer punto, y como este tema trata, el protagonista es el apóstol Pedro, vamos a tomar el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba acostumbrado, hermanos, como cualquier pescador, a levantarse temprano, quizás a las 5 de la mañana, preparar sus cosas, preparar su barca y salir al mar, salir al lago, a aventar sus redes. ¿Por qué? Porque fíjense que durante la noche es cuando los peces empiezan a salir, empiezan a buscar comida y conviven entre ellos, como la película de Nemo, pero en el día se esconden por la luz muchas veces, no salen. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, toda la noche hemos estado trabajando, porque es cuando los peces salen y en el día no salen tanto.
por eso que le dice, a esta hora realmente no sale, en el día no sale, pero Pedro dice, pero en tu palabra voy a aventar la red. Pedro estaba acostumbrado, hermanos, a levantarse temprano todos los días, quizás en la madrugada, preparar sus cosas y aventar sus redes al mar durante la noche. ¿Qué sucede cuando Pedro se convierte en un pescador de hombres? Que va a tener que hacer algo parecido, pero no exactamente igual. Ahora lo que sucede, hermanos, vamos a leer allá en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Esa es una parábola, sin el título de la parábola, dice, no me acuerdo cómo dice, déjenme lo busco. Los obreros de la viña. Los obreros de la viña. Entonces nos acordamos de esa parábola de Cristo que dice que un dueño de una viña fue a buscar obreros para su viña en la primera hora, y luego fue a la 9ª hora, y luego fue más tarde, y fue más tarde, y fue más tarde. Los jornaleros, desde el momento en que fueron llamados, comenzaron a trabajar. Y aunque su jornada no haya durado todo el día, desde el momento en que llegaron a la viña hasta la hora de la paga, estuvieron trabajando. Nosotros, hermanos, no todos fuimos llamados a la viña desde la niñez, o desde nuestra juventud, o siquiera desde nuestra adultez. Hay quienes fueron llamados incluso ya en la vejez, pero lo que sí, desde la primera hora de nuestro trabajo, comenzamos a trabajar. Que nuestra jornada a veces es más pequeña que otras jornadas, al menos aquí en la viña del Señor. Hay algunos que fueron llamados desde bien jóvenes y su jornada dura mucho tiempo, muchos años. Pero desde la primera hora, desde la madrugada de mi jornada, yo ya estoy trabajando. Hay quienes fueron llamados ya en la vejez y su jornada realmente dura poco a comparación de otros, pero desde la primera hora de su jornada, desde la madrugada de su jornada, ya hay que estar trabajando. Porque a nosotros, a la iglesia, a la obra del Señor, vinimos precisamente a esto, a obrar, a trabajar. Pedro estaba acostumbrado a levantarse temprano todos los días para trabajar. Ahora su jornada no era de todos los días, su jornada era desde ese día en adelante. Y desde esa madrugada tuvo que empezar a trabajar. Vamos a leer, hermanos, ahora Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice de la siguiente forma: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Desde la primera hora, hermanos, que fuimos llamados, hay que empezar a trabajar. Hay que lanzar las redes sobre nuestro mar. Eso es el primer punto, hermanos. ¿En qué se relaciona un pescador de hombres con un pescador común y corriente? En que el pescador común y corriente sale desde la primera jornada, desde la primera hora a trabajar. El pescador de hombres, desde su primera hora, también comienza a trabajar. No importa cuándo haya empezado su jornada, desde primera hora ya empieza a trabajar. Siguiente punto, hermanos. Este va a ser un tema corto. Hace poquito hablábamos de la puntualidad y dijimos que la puntualidad no solamente la hora en la que empiezas, sino también la hora en la que terminas. Así que vamos a intentar terminar a las 2 en punto, ¿ok? Dice aquí, un pescador prepara sus herramientas para rendir mejor. A veces el Pedro estaba acostumbrado a levantarse temprano, tomar su red, tomar su barca, a lo mejor tomar también el remo, a lo mejor también tomar algún anzuelo, a lo mejor tomar varias herramientas. Los pescadores usan varias herramientas para poder trabajar mejor, para poder rendir mejor. Pero Pedro tuvo que dejar de hacer todas estas cosas para entonces convertirse en un cazatalentos, en buscar mejorar sus talentos y buscar multiplicar sus talentos para poder trabajar mejor en la obra, en la viña del Señor. Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 25, desde los versículos del 14 al 30. Bueno, eso tampoco lo vamos a leer porque está muy largo y ya lo sabemos todo. Mateo capítulo 25, de los versículos del 14 al 30. Es una parábola que también ya conocemos. La parábola de los talentos. Recordamos que el dueño de los talentos le da a una persona le da 5 talentos, a otra persona le da 2, a otra persona le da 1. ¿Qué sucede con el que le dio 5? Que los multiplica y consigue otros 5. ¿Qué sucede con el que le dio 2? Los multiplica y consigue otros 2. ¿Qué sucede
con el que consigue solamente uno, no hace nada y el dueño de los talentos se enoja contra esa persona. Creo que ese tema ya también ya lo hablamos aquí. Realmente la enseñanza que nos habla aquí nuestro Señor Jesús, si es de mejorar nuestros talentos. Por ejemplo, si para mí mi talento es la música, yo tengo que mejorar mis talentos. Tengo que hacerlo. Es lo que el dueño le dice a la persona que le dio un solo talento. Por lo menos le hubiera dado el talento de los banqueros y yo hubiera recibido lo mío, lo que es mío, con los intereses. Es el mismo talento, pero ahora con intereses. Es el mismo talento de la música, pero ahora con intereses mejor, es decir, mejorado. Es decir, más fuerte, más potente, más preparado. El mismo talento con sus intereses. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere realmente? Que nosotros multipliquemos nuestros talentos. Que si yo antes no tenía el talento de la predicación, ahora tengo que desarrollarlo. Es otro talento, es algo que no tenía, tengo que desarrollarlo. Es multiplicar el talento que ya tenía, que no tenía realmente. Que si yo no tenía el talento de la ofrenda, a lo mejor, hay que desarrollarlo. Que si yo no tenía el talento del servicio, hay que desarrollarlo. Jesús lo que manda, hermanos, es multiplicar los talentos, desarrollar talentos que realmente no tienes y los que sí tienes también mejorarlos, conseguir los intereses de tus talentos. Entonces aquí la enseñanza, hermanos, es que nuestros talentos nos van a servir para la obra. Vamos a leer, hermanos, lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Dice de la siguiente forma: así también vosotros, hermanos, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, hermanos. ¿Para qué son los talentos? Al final de cuentas, para la edificación de la iglesia. Porque tu talento te va a servir para enseñar o para atraer gente. Que si yo tengo el talento de enseñar, por supuesto que me sirve para ayudar aquí en la iglesia. Que si yo tengo el talento de servicio, por supuesto que me va a ayudar aquí en la iglesia. Así como el apóstol Pedro estaba acostumbrado a usar sus herramientas para poder rendir mejor, para poder trabajar mejor, para conseguir quizás otra clase de peces, para quizás llegar más más adentro, quizás más lejos, y poder sacar más peces quizás. Nuestros talentos, que son nuestras herramientas, nos van a servir para trabajar mejor en la viña del Señor. Así es, hermanos. Ese es el segundo punto. Las herramientas son nuestros talentos y nos ayudan a trabajar mejor. Punto número 3, hermanos. El apóstol Pedro estaba acostumbrado a trabajar en el mar, a trabajar en el lago, a trabajar en el agua. Y para ello, estaba apartado de su hábitat, porque nuestro hábitat es realmente la tierra. Nosotros en el mar no podemos sobrevivir a menos de que tengamos algo sólido sobre qué pararnos. Si nos quedamos abajo del mar, pues no tenemos broncas y nos morimos, ¿verdad? Definitivamente. Nuestro hábitat como humanos es la tierra. Estamos acostumbrados a estar en la tierra. Y Pedro estaba acostumbrado a trabajar en el agua, lejos de su hábitat. Nuestro trabajo, hermanos, ahora como pescador de hombres es también no estar en nuestro hábitat, sino estar lejos de nuestro hábitat, en un hábitat completamente diferente. Vamos a recordar, hermanos, lo que dice ahí en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32. Lucas 5, del 30 al 32. Dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. No, este no es. Este es Marcos. Lucas 5, del 30 al 32. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis como publicanos y pecadores? Y aquí viene la parte importante del versículo 31. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Porque Jesús salió de su hábitat, es decir, salió del cielo para estar con los pecadores. Y estar en un hábitat completamente diferente, porque los que necesitaban un médico no son los sanos, son los enfermos. El médico no trabaja con los sanos, trabaja con los enfermos, lejos de su hábitat. Vamos a leer un versículo más. Este es en
Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte y no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque la luz sirve, ¿por qué no?, para estar con las demás luces. Aquí nosotros tenemos una luz, aunque ya realmente tenemos la luz del sol afuera, pero cuando es de noche y no tenemos la luz del sol, es cuando se necesita la luz eléctrica, se necesita el candelero. Y es lo que iba a empezar a hacer el apóstol Pedro, que ya no iba a trabajar en su hábitat, sino que iba a trabajar en uno diferente, iba a trabajar con los enfermos espirituales. Pedro estaba acostumbrado a esto, a dejar la tierra y trabajar en el agua, que no era su hábitat. Ahora lo iba a hacer igual, pero en otra perspectiva. Nosotros también, hermanos, nuestro trabajo no es precisamente estar aquí, porque este es nuestro hábitat. Nosotros como hermanos somos nuestro hábitat. Somos hermanos espirituales, somos gente espirituales, y entre nosotros somos una misma familia. Pero nuestro trabajo es estar con los pecadores, es estar en la oscuridad, dando luz y ser luz en la oscuridad. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Cambiar de hábitat, sí, cambiar de hábitat y ahora estar con las personas que necesitan de la palabra de nuestro Dios. Ese es el tercer punto, hermanos. El pescador trabaja en el mar, apartado de su hábitat, pero el pescador de hombres trabaja con los enfermos espirituales, siendo luz en la oscuridad. Cuarto punto, hermanos, ya vamos a terminar. El apóstol Pedro, hermanos, utilizaba una barca para no ahogarse, porque no trabajaba en su hábitat. Nosotros también usamos una barca para no ahogarnos, porque al nosotros no estar en nuestro hábitat, corremos el riesgo de también morirnos en el hábitat que no nos corresponde. ¿Cuál es la barca que nosotros usamos? ¿Cuál es el protector que nosotros usamos? Vamos a leer, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: si alguno viene a mí, este es Lucas, Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque incluso aunque estemos lejos de nuestro hábitat, ahí con nosotros está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro Consolador, es nuestra barca, la cual nos ayuda a estar en un hábitat diferente y nos protege de no contaminarnos, de no contagiarnos, como el cubrebocas de los médicos. Ese es el Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos ayuda a no morir en otro hábitat. Vamos a leer también el capítulo 16, Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15, dice de la siguiente forma: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando estemos en otro hábitat, cuando estemos con los enfermos espirituales, cuando estemos en la oscuridad, ahí va a estar el Espíritu Santo con nosotros y está en todo momento con nosotros. Él es nuestra barca, Él es quien nos protege de no ahogarnos, Él es quien nos protege de no contaminarnos, aunque estemos en un lugar diferente. ¿Sí? Vamos al quinto punto, hermanos. Son los últimos dos puntos. Quinto punto: el apóstol Pedro, hermanos, quizás estaba acostumbrado a usar diferentes tipos de redes. En la actualidad, los pescadores que incluso también están acostumbrados a usar diferentes tipos de cañas, o diferentes tipos de anzuelos, o diferentes tipos de carnadas. ¿Por qué? Porque también depende del pez que quieras conseguir, o depende del mar en el que estés. Si es agua salada, si es agua dulce, si es agua fría, si es agua caliente, necesitas herramientas adecuadas para el pez y para el agua que estás intentando conseguir. Pedro estaba acostumbrado a esto quizás, a usar diferentes redes. ¿Por qué no? Nosotros, hermanos,
Más bien, el apóstol Pedro tuvo que aprender a dejar de usar diferentes redes y tuvo que aprender a usar una sola red, que es la verdad de Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 37. Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Porque la única verdad, hermanos, es la verdad de Cristo. La única red que existe es la verdad de Cristo. Vamos a leer también Juan capítulo 14, versículo que vamos a leer, Juan 14:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Unos 2 versículos más, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice así. Gálatas 1:8. Dice: mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, porque hay una sola verdad, hay una sola red, una sola fe y un solo bautismo. Último versículo, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pedro tuvo que aprender a usar una sola red, que es la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque esa sola red puede persuadir y puede penetrar hasta los tuétanos de cualquier corazón. No importa si sea un corazón blando, no importa si es un corazón duro. Los pescadores están acostumbrados a usar diferentes tipos de red para diferentes tipos de peces, pero ahora la red de Cristo puede alcanzar a pescar cualquier tipo de pez, cualquier tipo de alma. Jesús es capaz de pescarla. Y toda la red la tenemos aquí. Esta es nuestra red, esta es nuestra herramienta. Una sola red, hermanos, una sola fe, una sola palabra, una sola verdad. Pedro tuvo que aprender a usar una sola palabra y nosotros, hermanos, también utilizamos una sola palabra, que es la verdad de Cristo. Cualquier cosa, dice Gálatas 1:8, cualquier cosa que diga alguien más porque yo creo o porque me lo dijo un ángel, sea anatema. No hay que escucharlo. Lo que Cristo dijo ya está aquí y esta es la única verdad. Amén, hermanos. Último punto, hermanos, ya para terminar. El apóstol Pedro estaba acostumbrado a salir temprano, a preparar sus herramientas, a salir al mar, fuera de su hábitat, a usar la barca, a usar diferentes herramientas, diferentes tipos de redes, y al terminar la jornada, regresaba él a su casa con su esposa, con su familia, y descansaba en su morada. Nosotros, hermanos, comenzamos nuestra jornada, cada quien a su tiempo. Nosotros, hermanos, usamos una sola red y al final de la jornada regresamos a casa. ¿Cuál es nuestra casa? Vamos a leer Hebreos capítulo 11, ya que estamos en Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nuestro regreso, hermanos, a nuestro hogar es en el cielo. Cuando terminemos aquí nuestra jornada, en el día que fuimos llamados, comenzamos a trabajar, y cuando terminemos nuestra jornada vamos a regresar a nuestra morada.
Porque todos somos de Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Nuestro espíritu va a regresar a la morada celestial. Así como Pedro regresaba a su casa al final de la jornada, nosotros también vamos a regresar a nuestra casa, por fin a descansar, por fin a disfrutar, por fin a pasar tiempo con nuestra familia. Vamos a un versículo más o menos. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Lucas 15, del 11 al 24. Es la parábola, menos del hijo pródigo, ¿se recuerdan? El hijo pródigo regresa a casa. Y hay fiesta en los cielos cuando regresamos nosotros también a casa. El día que termine nuestra jornada, el día que tengamos que partir de esa tierra, vamos a regresar a casa. Vamos a poder descansar y vamos a poder estar con nuestra familia nuevamente. Estos son los 6 puntos, hermanos, que preparé para esta predicación. ¿Qué significa ser un pescador de hombres? El pescador de hombres está acostumbrado. ¿Cuál fue el primero que dije? Ya se me olvidó. Aprovechar el tiempo, ven, se me estaba olvidando. El pescador de hombres está acostumbrado a comenzar desde primera hora, desde la madrugada. Bueno, perdón, el pescador común y corriente está acostumbrado a comenzar desde primera hora y el pescador de hombres también. Desde primera hora que fue llamado, comienza a trabajar en la obra del Señor. El pescador común prepara sus herramientas para poder rendir mejor. El pescador de hombres utiliza los talentos para poder rendir mejor en la obra del Señor. El pescador común trabaja en el mar, alejado de su hábitat, que es la tierra. El pescador de hombres también trabaja lejos de su hábitat, que es con los enfermos espirituales, la gente que necesita la luz de Dios. Para no ahogarse, el pescador usa una barca y el Espíritu Santo es quien cuida, consuela y protege al pescador de hombres. El pescador utiliza varias redes, dependiendo del pez que desee, pero el pescador de hombres utiliza una sola red, que es la verdad de Cristo. Y al terminar la jornada, el pescador vuelve a tierra y regresa con su familia. Caso el pescador de hombres sabe que es peregrino y que regresará a su hogar con su Padre Celestial en los cielos. Esto ha sido todo por mi parte, hermanos. Como siempre digo, esta no es palabra mía, sino es palabra de Dios, y que Dios les bendiga. La noche me rodea, mis sueños sin cumplir, me llamas tierra.